Contestando a una consulta en un comentario del primer video de la serie How to Measure Crude Quality, hoy te explico algo clave. ¿Qué tiene realmente el petróleo de las oil sands canadienses y qué pasa con todos sus subproductos? En Canadá, parte del petróleo no sale como un líquido bonito del pozo. Es una mezcla casi pastosa de bitumen, agua y arena. Técnicamente, ese crudo de arenas bituminosas está compuesto por bitumen ultra pesado, muy rico en asfaltenos y aromáticos, agua de formación, sólidos minerales, arcilla, arena, metales traza como níquel y vanadio, y un contenido de azufre bastante más alto que un crudo ligero convencional. Así, tal cual, no fluye y no puede ir a un oleoducto. El primer refinado es más bien una separación físico-química. Se extrae el material, se mezcla con agua caliente y aditivos, se agita y se separa en fases. Arriba una corriente de bitumen concentrado, abajo las famosas tailings, agua, finos, arcillas y restos de hidrocarburos. Luego viene el paso crítico para poder meterlo en el sistema de transporte. Hay dos caminos principales. Uno es la dilución. Se mezcla el bitumen con condensado o nafta, el llamado diluent, y se obtiene dilbit. Ese dilbit se bombea por grandes oleoductos hacia refinerías en Estados Unidos que ya están diseñadas para procesar crudos más pesados, especialmente los que vienen de Canadá. El segundo camino es el upgrading. El bitumen se alimenta a unidades de coquización, hidrotratamiento e hidrocracking. Ahí se rompen moléculas pesadas, se saca azufre, nitrógeno y metales y se genera el syncrude, que se comporta como un crudo medio dulce. Ese syncrude luego entra en refinerías convencionales para producir diésel, jet fuel, gasolina, etc. Y los big crudos o los subproductos, el coque de petróleo, un sólido negro muy rico en carbono y azufre, parte se vende como combustible para cementeras, centrales eléctricas o industrias que pueden manejar ese nivel de azufre. Otra parte se acumula en enormes pilas a cielo abierto, esperando mercado o restricciones ambientales más claras. El azufre elemental se recupera en forma de bloques amarillos gigantes y se exporta a la industria química y de fertilizantes. En muchos puertos verás literalmente montañas de azufre procedentes de crudos pesados. Gases de refinería y LPG se usan como combustible interno del propio complejo, reduciendo la compra de energía externa. Fracciones pesadas residuales pueden volver a alimentar unidades de conversión profunda, cockers, visbreakers, o si no hay capacidad, terminan como fuelolio pesado para ciertos mercados industriales o marítimos. Y los tailings se espesan, se tratan y parte del agua se recicla al proceso. Los sólidos se utilizan en programas de relleno y rehabilitación de minas, aunque el reto ambiental y de responsabilidad a largo plazo sigue siendo enorme. Así que cuando escuches crudo de oil sands, no pienses en un simple barril más. Piensa en una cadena compleja de separación, upgrading y gestión de subproductos, donde cada residuo termina siendo combustible, fertilizante, materia prima química o un pasivo ambiental a gestionar durante décadas. Si querés que hagamos un video dedicado solo a la parte ambiental, tailings, coque y azufre, déjamelo en los comentarios y seguimos profundizando en esta serie sobre cómo medir y entender de verdad la calidad del crudo. Esto es Trading Vision, entender petróleo como un profesional. Si te gustan los videos, seguinos, danos like, suscríbete, comenta, consulta. Gracias.